Buenos días Europa, good morning Europe, bonjour l'Europe. Están ustedes escuchando la RFE, Radio Federal Europea. Son las 9 de la mañana del martes 6 de diciembre de 2078. El tiempo es agradable y nos esperan lluvias en los próximos días. Les rogamos se queden con nosotros porque en el día de hoy trataremos un tema que seguro será de su interés. Esto es Estudio 7 y comenzamos. Bien, en el día de hoy se conmemora el centenario de la Constitución Española de 1978, que dio fin a un periodo de dictadura militar y dio paso a una democracia. Esta Constitución es muy controvertida y ya en su día fue tildada de ecléctica, mesiánica, utópica y ambigua. Hoy trataremos de hacer un análisis con nuestros colaboradores habituales a los que hoy quiero dar un cariñosísimo saludo. Muy buenos días, Pablo Fernández. Y muy buenos días, Juan Morbán. Muy buenos días. Pues sí, la verdad que este centenario de la Constitución nos da la excusa perfecta para hacer una retrospectiva a la creación, crisis y caída del sistema político que inauguró esta Constitución. De hecho, traigo un documento histórico que es una Constitución real de la época, ¿sabes? Esto ya no sé si habéis visto alguna vez, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que es un documento antiguo, la gente desgraciadamente no lo puede ver, pero les afirmamos que lo tiene aquí. Sí. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de empezar. Pues en efecto es un tema que merece un análisis en profundidad, porque hubo bastantes aspectos que cambiar para poder llegar a la Constitución que tenemos actualmente, lo cual no se producía en 2036 y supuso un cambio muy positivo al poder establecer un sistema político con una verdadera democracia y que garantizar el bienestar de la población. Está claro, Pablo, y me apuntan muy bien que el fin de la Constitución española solo puede entenderse como un cúmulo de problemas que acabó desembocando en esta revolución o cambio social, ¿no? Y no hay que olvidarse de que el Estado Federal Europeo vino a solucionar este problema territorial y económico y nos vino muy bien, ¿no, Pablo? Sí, es un tema que hay que tratar porque tuvo mucha importancia en su momento. Muy bien, pues si os parece, yo propongo empezar por el sistema de Estado que se estableció, que fue una monarquía parlamentaria, y a partir de ahí podemos ir construyendo un poco el debate. Sí, pues en la transición se optó por una monarquía parlamentaria. Quizá un poco es lógico que se optara por ese sistema, puesto que la figura del rey podía dar estabilidad en una época convulsa. Juan Carlos I gobernó reinó desde el año 78 hasta 2014, en el que abdica su hijo Felipe VI. En ese momento quizás fue cuando se empieza ya a plantearse la duda de si es necesario un cambio, y de hecho hubo demanda de una consulta que de verdad reflejara el sentimiento de la población. Sí, desde luego que bueno, hoy a nuestros ojos puede resultar muy extraño confiar cualquier poder, aunque sea de representación, claro, en el designio divino, ¿verdad? Claro. Eso es verdad, y aparte, ahora que Juanma ha sacado el tema de los referéndums, me gustaría señalar que es curioso que aunque ahora se hacen bastantes consultas con mucha frecuencia, por aquel entonces era un proceso bastante raro que se podía contar con los dedos de una mano, y eso también tuvo que ver en el avance de la tecnología, que ha supuesto una mayor participación de los ciudadanos. Claro, sí, quizás antes era mucho más caro participar, pero tampoco se hacía. Claro, el avance de la tecnología permitió que se pueda participar. Sí, me parece interesante el tema de las consultas porque creo que también está relacionado con otro problema de la época que tuvo un gran protagonismo, que es el caso de Cataluña, ¿no es así, Juanjo? Sí. Bueno, el problema de Cataluña se intentó solucionar en la Constitución con el Estado de la Autonomía, que intentó solucionar todos esos problemas que había en España, pero realmente no dejó contento a nadie, y años después quedó claro que había que cambiarlo. Parece que tardamos en darnos cuenta de que la verdadera solución al problema era unirnos todos en un Estado federal europeo que integrara a todos los distintos estados, pero respetando las particularidades de cada uno. Estoy de acuerdo con eso, y además me gustaría añadir que aunque son un poco utópico ahora mismo, todavía nos queda un poco de progreso para poder lograr romper las fronteras que nos hace vernos como ciudadanos de un estado de otro, de un lugar de otro, y que empezamos a sentirnos como miembros de una misma especie. Un reflexión muy interesante, Pablo. Sí, bueno, pero siguiendo con la cuestión catalana, creo que fue muy importante el sentirse dentro de algo más grande, en vez de sentirse aislado. Creo que eso fue un cambio que mejoró mucho la convivencia entre nosotros. Tienes toda la razón, Juanma. Esto fue en el año 2045, si no me equivoco, cuando el Estado Federal Europeo empieza a fortalecerse un poco día a día, ¿no?
Ahora quería cambiar un poco de tercio porque también hay un tema muy importante que es la economía y quiero recordar que los escasos recursos que había no se invertían de una forma demasiado eficiente, ¿no? La verdad es que no, mientras se recortaba sin miramiento en recursos necesarios como la sanidad o la educación, el dinero de los contribuyentes se empleaba para infraestructuras que no hacían tanta falta como aeropuertos sin aviones o autopistas innecesarias. Y por tanto, y desde luego, se olvidaba totalmente de invertir en I+D, en el desarrollo. Sí, bueno, siguiendo con la economía, que es un tema muy interesante, quería recordar que, de hecho, como estamos hablando de la Constitución, uno de los pocos cambios que hubo en la Constitución estaba relacionado con la economía y con hacer el pago de la deuda prioritario, ¿no, Juanma? Sí, fue un cambio que se hizo totalmente, pasó desapercibido para la importancia que tuvo, que solo se han reformado en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, la Constitución. Seguro, sí. Y uno de ellos cambió el rumbo de la economía, obligando a pagar la deuda por encima de otras prioridades. Fue realmente importante. Sí, fue capital y de hecho lo del tema de la economía tuvo una repercusión gigante. Recuerdo una anécdota que se cambió en la oración del Padre Nuestro de perdona nuestras deudas. Parece que en aquellos momentos es imposible perdonar deuda, ¿no? Claro. Y siguiendo con la religión, que también quiero recordar que nuestra Constitución mantenía acuerdos con la Santa Sede, que esto no es del siglo XV, pasaba demasiado poco a mi parecer. Sí, bueno, pero volviendo un poco al tema de la Constitución, ¿qué puntos creéis que eran los puntos débiles de la Constitución? Te agradezco que reconduzcas el debate. Sí. La verdad es que hay muchos bastantes puntos a destacar. Para empezar, yo empezaría por el que declaraba el artículo 6, que decía que los partidos políticos deben actuar de forma democrática, lo cual está lejísimo de la realidad porque para aquel entonces la democracia era el sistema empleado. Había dedocracia y no democracia. Exactamente, pero aún así, ese no era el mayor de los problemas de la democracia española. Cada día, en esa época, se levantaba con un caso de corrupción cada vez más sangrante. Fue creciendo la corrupción. Y es que para colmo, los primeros en ser condenados eran los propios jueces que investigaban esos casos de corrupción. Mientras que los casos se acumulaban sin parar, el descontento de la sociedad iba en aumento por esta causa política. Parece que más que aeropuertos lo que necesitaban era construir cárceles para los corruptos, pero en mi opinión yo creo que el tema de la corrupción se debe a que había cierta impunidad, ¿no? Digamos que no había la sensación de que quien la hacía la pagaba y claro, la gente pues delinquía, ¿no? Por suerte en nuestra Federación Europea los casos son muy pocos y los que son perseguidos y castigados muy duramente. Aplicamos el modelo danés, ¿no? De Dinamarca, que fue muy eficaz. ¿Qué más no se cumplía? Tampoco se cumplía el derecho a la vivienda, que estaba reconocido en la Constitución, pero por aquel entonces los desahucios, aclaro para que no se acuerde, un desahucio... Sí, por favor, recuérdanos que es un desahucio. Un desahucio era el proceso mediante el cual una familia o un inquilino era sacado de su casa por la fuerza al no poder pagar la hipoteca y no tener recursos para mantenerla. Y... Bueno, lo más chocante de todo este asunto es que mientras estaban echando gente de su casa, los bancos contaban con un stock de vivienda espectacular, vacía. Es que es un poco paradójico, pero es que era así. O sea, echaban a la gente de la casa y sin embargo los bancos tenían viviendas vacías. Exactamente. Que de todas formas les hacía perder dinero, porque una casa vacía... En fin, no, menudo panorama, ¿no? Ahora nadie se imagina que Sí, le echen a uno de su casa, ¿no? Y menos, en fin, con esa fuerza, ¿no? Que se usaba, porque Pablo ha indicado que se usaba fuerza. Claro, es que además se dejaba a la gente en la calle sin ningún recurso, algunas veces familias enteras y no tenían dónde ir. Tampoco otro tema que no sé, era un derecho recogido por la Constitución, que era el del medio ambiente. Estaba poco matizado todo, hay que Claro, decirlo. no, como recogido estaba, pero realmente no se estaba protegiendo, era totalmente... no servía para nada. Recordemos que la Constitución recoge los derechos políticos y sociales, pero la Constitución pone más énfasis en los políticos y los sociales, como el de la vivienda o el de el medio ambiente. O tengo aquí otro apuntado que era el de la igualdad, por ejemplo. Ajá. Pues no sé, eso no se tomaba en cuenta, estaban ahí un poco por estar. Sí, y el medio ambiente es una pena que no se tuviera en cuenta, ¿no, Pablo? Sí. Sí, precisamente eso que ha dicho Juanma es uno de los grandes avances que ha tenido nuestra Constitución, la que tenemos actualmente, es eso, que puso al mismo nivel los derechos políticos de los sociales. Sí. Si no tienes que reiterarme, pero los recortes en educación, sanidad y el resto de los derechos se vieron en gran parte a la falta de compromiso que la Constitución demandaba. Y por eso los gobiernos dejaron de desfilar en estos aspectos.
y eso no siempre garantizaba, como hemos podido comprobar si lo pasamos aquellos años. No siempre lo garantizaba. Sí, bueno, y todos estos problemas son lo que al final desembocó en esta avalancha que provocó el cambio de alguna manera, ¿no? Sí. Sin embargo, hemos hablado de derechos sociales que no se cumplían, pero creo recordar que vivíamos en un estado en teoría democrático, pero había ciertos fallos en la democracia, ¿no, Sí. Pablo? Sí, no se toma muy en serio porque manifiestamente era muy mejorable. El sistema electoral que se usaba era la ley d'Hondt, que era un método matemático que empleaba las circunscripciones de las provincias. Y el principal problema de ese es que podía ser la circunstancia, que de hecho era lo más frecuente que ocurría, era que aunque un partido tuviera un mayor número de votos, sin embargo Obtenía menos representación. que uno tuviera menos. Sí, sí. Debido a... Vamos, por lo que entiendo que está explicando Pablo, lo que ocurría es que aunque un partido tuviera más votos que otro, si estaba concentrado en un lugar, pues obtenía más representación y esto hacía que los partidos pequeños salieran perjudicados. Correcto, siempre se quedaban los grandes. Claro, Por y ese claro, método. al beneficiar a los grandes partidos, este sistema no había voluntad de cambiarlo, porque de hecho... Era una forma de perpetuarse. Exactamente, Joder. se perpetuaban en el poder, lo que hacía que los partidos pequeños y la gente nueva no tuviera opción de gobernar. Claro. Bien, pues ya que hablamos de democracia, podemos hablar también del Senado, que creo que es un tema un poco controvertido, ¿no, Juanma? Sí, el Senado, recordemos que era la Cámara de Representación Territorial. Pero claro, cuando pierde sentido total, cuando cada autonomía tenía su parlamento, era una duplicidad, Es decir, teníamos dos cámaras Claro. y el Senado, digamos que no era muy útil. era inútil porque mientras cada comunidad tenía su representación propia Ujú. y tener otra más, Sí, era un útil. poco... Y el primer problema era que había que mantener a cada uno de los senadores y sus respectivas dietas. Y eso era una de las cosas, otra cosa incomprensible que se cambió Y muy cara. la constitución, muy cara. Por Sí. tanto, fue de las primeras que se tuvo que cambiar. Bueno, y ya para concluir el debate os pediría una conclusión a cada uno. Si quieres empieza tú, Juanma. sí, bueno, yo como conclusión pondría que la Constitución del 78, pues ya está llena de buenas intenciones, no se fue adaptando a los nuevos tiempos y se quedó anticuada. Al final fue la gente la que tomó el poder, por así decirlo. Me parece que está prácticamente todo dicho y me gustaría añadir que vamos a estar orgullosos de haber impulsado un desarrollo desde esa Constitución del 78 hasta la Constitución que tenemos actualmente, que es la que de verdad nos ha dado un bienestar. Pues aquí concluimos nuestro análisis sobre la Constitución de 1978, que hace justo un siglo acabó con un sistema dictatorial. Hoy nos parece un libro de ficción y en ciertos momentos del pasado también. Los partidos políticos no eran democráticos sino corruptos, se confiaba en el poder divino, pues había un rey que no reinaba, pero sí cazaba elefantes. En cuanto al territorio, unos querían separarse y otros permanecer unidos a toda costa. En lo económico, los datos demuestran que los pobres eran cada vez más pobres y los ricos más ricos. Se echaba a la gente de sus casas, se recortaba en sanidad y educación, se invertía el dinero en infraestructuras inútiles y se olvidaba el medio ambiente. Esta constitución, que ni siquiera se cumplía, estaba muy lejos de ser perfecta. Afortunadamente, hoy los partidos son transparentes, los corruptos pocos y perseguidos. No hay poder divino y las cuestiones importantes se deciden con más democracia. El territorio está unido, pero respetando las particularidades de cada estado y ciudadano, dentro del marco federal europeo que nos une aún más. Se ha conseguido una igualdad en lo económico que permite que al menos todas las personas tengan asegurada una vida digna. La sanidad es pública y gratuita, universal incluso, así como la educación, y tienen una gran calidad, lo que permitió salir de la crisis a principios de siglo. Los recursos los empleamos en I+D y estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo sostenible. Menudo cambio. Si alguien en 1978 o quizás en 2014 nos escuchara, pensaría que todo esto sí que es ficción, ¿no creen? Esperamos haberles hecho reflexionar y, como ya saben, aquí estamos en Estudio 7. Un saludo y pasen un buen día. ¿Sale a la calle en bañador? ¿Le cuenta sus intimidades a la primera persona con la que se cruza? No comparta cada aspecto de su vida con cualquier persona. Esto es un mensaje del Ministerio de Privacidad y Redes Sociales. ¿Tiene problemas de adicción tecnológica? Acuda a nuestro...